repito lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Dijimos que las enzimas eran macromoléculas, estructuras grandes. Químicamente, su origen químico es que las enzimas son proteínas. Se diferencian de las otras proteínas, que solo las denominamos proteínas, porque las enzimas tienen un lugar específico, que no es más que restos de aminoácidos, o estructura, la estructura de la cual está constituida las enzimas, que son los aminoácidos. Esos aminoácidos son capaces de poder unirse al sustrato, ya sea por ajuste inducido o por modelo, la llave y cerradura, ¿se acuerdan? Entonces, y realiza la catálisis enzimática. ¿En qué lugar? Ese lugar específico se denomina sitio activo, sitio catalítico o sitio del sustrato, también se denomina, donde la enzima se une al sustrato de forma transitoria. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran la velocidad de la reacción sin formar parte del producto final, ni tampoco formar parte desgastarse en ese proceso, ¿no? Aceleran millones de veces las reacciones químicas, muchísimas veces. A ver, ¿qué más dijimos? Generalmente las enzimas suelen tener el nombre de su sustrato, pero con la terminación asa. Por ejemplo, enzimas hidrolíticas como la lactasa actúan sobre la lactosa, ¿no? Rompen ese enlace glicosídico. La sacarasa actúa sobre la sacarosa, la milasa sobre el almidón, la ureasa sobre la urea y así sucesivamente. Otras tienen nombre así ya que se les ha dado un nombre arbitrario, pero se les ha dado hace tanto tiempo que se la sigue nombrando como la milasa salival, la tripsina, quimiotripsina, pepsina, etc. Bueno, y hay enzimas que actúan solas, así sin necesidad como las liasas y las hidrolasas, pero hay otras enzimas que necesitan necesariamente de estar unidas con coenzimas que pueden ser de origen nucleotídico, como la nicotina adenin dinucleótido, el flavin adenin dinucleótido, o como por ejemplo las vitaminas, ¿no? Las vitaminas del complejo B, la tiamina, la piridoxina para el piridoxal fosfato, etc. Y hay otras que necesitan sí o sí de metales o iones metálicos, ¿no? La catalasa necesita hierro, la glutatión peroxidasa necesita sí o sí selenio y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, ahora, las enzimas se encuentran, dijimos que no se van a formar al azar o están distribuidas al azar, sino que quienes controlan su síntesis y su correcta eh, ensamblaje de la proteína son nuestros genes, nuestros ácidos nucleicos, ¿ya? Y generalmente la distribución de las enzimas es al interior de nuestras células. Entonces, en las células las enzimas se pueden encontrar ya sea en el citoplasma o pueden estar fijadas en determinadas organelas. Se puede estar al interior del citoplasma. Por ejemplo, hay muchas enzimas que están en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Entonces, pero la mayoría son intracelulares. Como les decía, no están distribuidas al azar, y hay enzimas que pueden estar asociadas inclusive al núcleo y estas enzimas participan en el mantenimiento, la renovación y la utilización del aparato genético. Ahora, muchas enzimas que se encuentran a nivel de la matriz mitocondrial o en las membranas internas de las mitocondrias cumplen determinadas funciones. Las que están en la matriz mitocondrial, esas están relacionadas con la producción de energía o con reacciones oxidativas. Membrana interna de la mitocondria, por ejemplo, con la cadena respiratoria, la fosforilación del, del ATP, y en la matriz mitocondrial, con la formación de energía, por ejemplo, ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs.
Ahora, las enzimas que están asociadas a los ribosomas, estas sí o sí favorecen a la biosíntesis de las demás proteínas. Las enzimas que se encuentran en los microsomas son un grupo de enzimas que están asociadas a una determinada fracción de partículas del homogenizado hepático, y estas enzimas intervienen en el metabolismo de muchos fármacos. Las que se encuentran en los lisosomas van a contener, o en los lisosomas contienen enzimas que pueden catalizar la destrucción hidrolítica de materiales que la célula ya no necesita, lo que ya se tiene que descartar. Y las enzimas responsables de la biosíntesis de ácidos grasos se encuentran a nivel de citoplasma, así como las enzimas que se necesitan para la degradación de la molécula de glucosa vía la glucólisis también se encuentran al interior del citoplasma celular. Entonces podemos encontrar las enzimas ya sean a nivel del citoplasma, por ejemplo, las que llevan a cabo la beta oxidación de los ácidos grasos o la vía de la glucólisis. Otras dijimos que se pueden encontrar en la matriz mitocondrial. Estas aquí principalmente, aquí se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. En la membrana interna de la mitocondria ya son complejos multienzimáticos donde se va a llevar a cabo la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Hay otras que pueden participar en los peroxisomas, por ejemplo, la catalasa, esta es importante, es una enzima oxidorreductasa eh, que ayuda en el desdoblamiento del peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Las que se encuentran, dijimos, en los ribosomas en la síntesis de proteínas. Entonces, pero la mayoría su localización intracelular. Entonces, ¿dónde ejercen su función? Dentro de la célula, ¿ya? Algunas sí se pueden encontrar ya a nivel del plasma, en otros líquidos, y estas generalmente quedan ciertas cantidades que son pequeñas, y generalmente es cuando ya se está eliminando esa enzima y muy pocas que vayan a ejercer una función a nivel plasmático. Entre las que pueden ejercer una función a nivel del plasma son la lecitina, colesterol, aciltransferasa y la lipasa lipoproteica. Ahora, hay enzimas que se encuentran formando estos sistemas multienzimáticos, y estos son complejos que están organizados o constituidos por varias enzimas que son diferentes, pero sus acciones se complementan. Mejor aquí con el ejemplo. Miren, esto lo vamos a ver a detalle, solamente es para que entiendan que pueden estar las enzimas formando complejos multienzimáticos, pero esto lo vamos a ver después, paso a paso, cuando veamos cadenas respiratorias o transporte de electrones. Esta es una mitocondria, esta es la membrana externa, este es el espacio intermembrana, la membrana externa, la membrana interna de la mitocondria, y aquí estaría la matriz mitocondrial. Entonces, anclados en la membrana interna de la mitocondria tenemos varios complejos multienzimáticos. ¿Qué van a hacer estos complejos multienzimáticos? Encargarse del transporte de electrones, ¿ya? Y a nivel de la cadena respiratoria, al final se llega a formar agua. Eso es lo que tendría que formarse adecuadamente, ¿no? Pero ya les dije hoy, ayer cuando pasamos clase, somos seres aeróbicos, pero siempre pagamos el precio que igual que se tienen que formar agua, a veces no logra formarse y se forman productos parciales que se denominan radicales libres. Por ejemplo, pueden formarse el oxígeno singlet, el peróxido de hidrógeno, el oxidrilo, ¿ya? O sea, esas sustancias que vendrían a ser tóxicas para la célula. Al igual que como somos seres aeróbicos, tiene que llevarse a cabo el transporte de electrones. De este complejo multienzimático se tiene que transportar
los electrones al siguiente, para que al final se llegue a formar agua, pero a su vez que se está transportando los electrones, fíjense que va saliendo al espacio intermembrana protones, los que tienen carga positiva. Esto de acá se acopla aquí a este complejo multienzimático que sirve para, que da la energía necesaria para que el ATP sintasa permita que pase y al final el ADP se une al fósforo inorgánico y me forma ATP, que esta vendría a ser la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Solamente aquí lo que se quiere indicar es que hay complejos multienzimáticos que están anclados, son diferentes, ¿ya? Pero se complementa su función, que es la de transportar los electrones. Bueno. Ahora, la actividad de una enzima puede determinarse midiendo la cantidad del producto que se forma, o sea, midiendo la cantidad del producto formado, midiendo la cantidad de sustrato que se consumió en un determinado tiempo y cuando se mezclan los factores requeridos para esa determinada reacción. Ahora, la determinación de esa actividad guarda la relación con la cantidad de enzimas presentes y esta no va a ser significativamente influida por los cambios producidos en la mezcla durante la reacción. Cuando se mide la velocidad inicial, es decir, cuando la cantidad de sustrato utilizado es aún insignificante en relación con el total presente en la mezcla. Ahora, se acepta como velocidad inicial la determinada antes que el consumo de sustrato haya alcanzado el 20% del total originalmente presente, pero es preferible fijar un límite más bajo, alrededor del 5%. ¿Ya? Entonces, en realidad, la cantidad de enzima generalmente se la va a utilizar con estos valores, se los va a medir en unidades internacionales por litro, o puede ser otra, unidades internacionales por ml. ¿Ya? Y ahí eso nos dan el dato. Ahora esta medición siempre se trabaja en condiciones definidas de pH, temperatura, ¿ya? Aquí como dato un micromol es igual a 10 a la menos 6 mol. En este caso sería sobre litro, ¿no? Ahora, los factores que modifican la reacción de la enzima son estos 4, ¿ya? La velocidad de una reacción mediada por enzima está influenciada por la concentración de enzima, por la concentración del sustrato, por la temperatura y por el pH del medio. Generalmente la temperatura, dijimos la mayoría de las enzimas, por no decir todas, trabajan a una temperatura corporal. La temperatura ideal es 37 grados, ¿no es? Si bajamos la temperatura, la velocidad va a ser mínima. Si aumentamos la temperatura, no nos olvidemos que las enzimas son proteínas, entonces se pueden desnaturalizar, por lo tanto ya no ejercen su función. Ahora el pH va a depender de las enzimas, pero la mayoría trabajan pH de 7.35 a 7.45. Hay enzimas que trabajan un pH bien ácido, ¿eh? Por ejemplo, la tripsina, ¿no? O el tricinógeno, que es un zimógeno que necesita ácido clorhídrico para transformarse en la enzima activa, que es la tripsina. Esa necesita pH ácido. Hay otras alcalinas, ¿no? La fosfatasa alcalina, por ejemplo, pero la mayoría necesita un pH de la sangre, que es ligeramente alcalino, ¿no? Entre 7.35 a 7.45. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a pasar y nos vamos a ir directamente, miren, a la temperatura. Entonces, si aquí, miren, la temperatura entre 0 a 70, la máxima estaría aquí, ¿no? Aquí, al medio, en 37, esa es la máxima. La máxima actividad de la enzima es a esa temperatura. Después, mire, va descendiendo, va descendiendo. Se desnaturaliza, entonces.
¿ya? Ahora el pH lo mismo, ¿no? Si medimos en la escala del pH de 0 a 14, el pH óptimo para la mayoría de las enzimas está a 7,35, 7,45, 7,4 como término medio, ¿no? Entre 6 a 8. Lo ideal, 7,4. Ahora, por debajo de estos valores no hay mucha actividad, por encima también baja, ¿ya? Exceptuando algunas, ¿no? Algunas como la fosfatasa ácida, que necesita un pH alrededor de 5, en cambio la fosfatasa alcalina un pH de 9,5, y hay otras del jugo gástrico, como dijimos, que necesitan un pH de 1,5, ¿ya? Entonces, pH extremos lo que van a hacer es provocar también la desnaturalización de la molécula enzimática y por lo tanto su inactivación. Ahora, las enzimas pueden ser inhibidas, ¿ya? Inhibidas por agente químico, no solamente por pH o por temperatura, sino también pueden ser inhibidas por agentes químicos. Entonces, los inhibidores enzimáticos son agentes químicos que inhiben la acción catalítica de las enzimas. Algunos de ellos estos inhibidores pueden ejercer su acción uniéndose a sitios o grupos funcionales esenciales de la molécula de la enzima. O sea, al sitio catalítico, ahí va y se une. Entonces, si el sitio activo, el sitio catalítico, ya está ocupado por el inhibidor, ya no puede venir el sustrato a unirse a la enzima. Entonces, ahí la inhibe, ¿ya? Otros en otro lugar, otro sitio, alostérico sería, ¿ya? Pero igual que eso evitaría que el sustrato se una a la enzima. Los inhibidores pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Los inhibidores irreversibles también se denominan, pueden ser denominados inhibidores suicidas, ¿ya? Porque prácticamente la molécula de la enzima no tiene ya acción catalítica, ¿ya? Entonces es permanente el cambio, ¿ya? Entre esos inhibidores irreversibles tenemos los venenos organofosforados, utilizados como insecticida. Estas van a producir una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, y esto evita ese descanso, porque tiene la acetilcolina, ¿no? Es como que se acelera la sinapsis todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces no hay ese descanso, por lo tanto, entonces ahí deja de funcionar las enzimas determinadas, ¿ya? Entonces esa molécula que está alterada, en otras palabras la enzima, eh, porque el inhibidor se ha unido a su sitio activo, ya no recupera su actividad normal. Entonces, como dijimos, los inhibidores suicidas. Los inhibidores suicidas son sustancias que por su semejanza estructural al sustrato ocupa el sitio activo, como les decía, ¿no? Ese sitio importante, y bueno, transforma ya, la enzima ya no se puede unir más al sustrato, ¿ya? Entonces, estos inhibidores tienden a formar uniones covalentes con la enzima y bloquean irreversiblemente el sitio activo. En otras palabras, como si la enzima se hubiese suicidado. Por eso se denominan inhibidores suicidas, ¿ya? Ahora, podemos utilizar también esto para beneficio de nuestro organismo, y se los utiliza en fármacos, en muchos fármacos. Por ejemplo, el alopurinol es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la gota. Este fármaco lo que hace es inhibir la enzima xantina oxidasa. Esta enzima xantina oxidasa es la que permite la formación de ácido úrico, ¿no? Y cuando el ácido úrico está muy elevado, puede acumularse en las articulaciones y produce un dolor insoportable en los pacientes. Entonces, para eso se utiliza el alopurinol, ¿ya? Los inhibidores reversibles pueden ser de tres tipos: los que compiten con el sustrato, los que no compiten, y bueno, los que van y se unen a otro sitio y son anticompetitivos. Pero igual no, o sea, no permiten que haya la catálisis enzimática, ¿ya? Pero sí puede separarse del el inhibidor
de la enzima y bueno, ya después de que se ha separado puede la enzima unirse al sustrato. Por eso se dice reversible. Los competitivos tienen una similitud estructural con el sustrato y compiten con el sitio activo de la enzima. Miren, acá tenemos la enzima, este es el sitio activo, aquí tengo el sustrato y aquí tengo el inhibidor. Entonces, bueno, si el inhibidor llega primero, ya no puede el sustrato unirse a la enzima y formar el complejo enzima-sustrato, ¿no? Que es la catálisis enzimática. Cuando el sustrato sí se puede unir, entonces forma el producto, pero si el inhibidor viene, pues compite y ya no, el sustrato no se puede unir, ¿no? Este inhibidor se fija al centro activo de la enzima libre, ¿no? Y así impide la fijación del sustrato. Ya. Los inhibidores no competitivos son estructuras, en este caso ya no son similares al sustrato y ya no se unen al sitio activo, sino a otro lugar, ¿ya? Pero esa unión impide que el sustrato se una a su enzima, ¿ya? Miren aquí, este es el sitio activo. Este es un sitio diferente, un sitio alostérico, pero en ese sitio se une el inhibidor a la enzima. Cuando esto está así, unido, pues el sustrato no puede. Pero si este se separa, ahí sí ya se puede unir el sustrato a la enzima y formar el complejo enzima-sustrato o catálisis enzimática. Los inhibidores anticompetitivos también son denominados acompetitivos. El anticompetitivo se fija únicamente no al sitio activo ni otro sitio, sino al complejo que se forma enzima sustrato, una vez ya se ha dado esto, ¿ya? Y así impide la acción catalítica. ¿Ya? En el competitivo están compitiendo por el sitio activo. En el no competitivo va y se fija a otro lugar, sitio alostérico. Y en el anticompetitivo no es por el sitio activo, sino una vez se da el complejo, se forma el complejo enzima sustrato, ahí se fija, ¿ya? Y evita la acción catalítica. Miren aquí unos efectos clínicos de los inhibidores y se utiliza clínicamente, pues, ¿no? Como algunas drogas o fármacos que tienen uso terapéutico. Por ejemplo, la lovastatina se utiliza en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. La enzima que está afectada es la gamma-glutamil o enzima reductasa y la lovastatina es un inhibidor competitivo. Miren aquí otro, el metotrexate, el uso terapéutico es en el cáncer y actúa sobre la dihidrofolato reductasa y un inhibidor competitivo. Y aquí lo que les decía del alopurinol, miren la aspirina también, el ácido acetilsalicílico, es un antiinflamatorio, lo que va y inhibe es la ciclooxigenasa y su acción es irreversible para evitar la inflamación, ¿no? Y el alopurinol en el tratamiento de la gota actúa sobre inhibiendo la enzima xantina oxidasa y inhibe esta enzima, es un inhibidor suicida, ¿no? De acción irreversible, ¿ya? Aprendan bien este cuadrito, es importante, ¿ya? Bueno, ahora la regulación de la actividad enzimática puede ser, puede estar regulada por enzimas alostéricas, reguladas por modificación covalente. Alo viene de otro estereositio, otro sitio, diferente al sitio activo, ¿ya? Entonces, pueden ser moléculas que se unen a otro sitio diferente al sitio activo. ¿Ya? Miren, este regulador se une a sitio diferente este va a ser el sitio activo, diferente para regular a la enzima. Ahora pueden ser, estos pueden ser activadores
y otros inhibidores. Cuando este se une, entonces puede llevarse a cabo la unión de la enzima al sustrato, y si es un inhibidor, pues la unión de este inhibidor o este inhibidor alostérico a impedir que haya la unión enzima-sustrato. Y puede, bueno, modificarse covalentemente, ya dependiendo también mucho de los grupos que vayan a, por ejemplo, en este caso hay un grupo fosfato. La enzima que no ha sido fosforilada, pues no está activada, ¿ya? Y la enzima fosforilada, sí, bueno, se activa para que pueda unirse al sustrato. Bueno, ahora, esto ya lo han repasado ustedes con sus compañeros en las diferentes exposiciones, cuando vimos enzimas de interés clínico, ¿ya? Las enzimas de interés clínico es importante porque nos permiten coadyuvar al diagnóstico clínico para detectar muchas enfermedades. Sabemos que las enzimas se secretan al interior de nuestra célula. Siempre va a haber un remanente en sangre, pero cuando el órgano está intacto, está sano, entonces el remanente en sangre va a ser poco, ¿no es? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tejido hepático, que se secretan las transaminasas, ¿no es? Entonces, su valor de referencia en sangre es bajo, menor a 35 unidades internacionales por litro. Pero ¿qué sucede cuando el hígado está atacado por un virus, por ejemplo? En el caso de una hepatitis, va a haber inflamación, va a haber destrucción del tejido, de la célula, y liberación de esas enzimas que deberían estar en el tejido hepático. Va a haber una liberación a nivel sanguíneo. Entonces ese es un papel clínico, nos coadyuvan en la eh, para diagnosticar determinadas enfermedades, ¿ya? Bueno, entonces el aumento de la actividad enzimática en el plasma o en otros líquidos nos pueden indicar que hay una necrosis, porque hay una destrucción celular, ¿no es? Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, ¿qué se eleva? ¿Qué enzimas se pueden elevar? CPK, ¿no? MB, otras proteínas, la mioglobina, se puede elevar la troponina, ¿se acuerdan? En las hepatitis, ¿qué? Las transaminasas, porque hubo aumento de la permeabilidad. Por ejemplo, en un tejido con neoplasia en cáncer hay una sobreproducción, entonces puede haber mayor cantidad también de enzimas a nivel plasmático, porque no se eliminan normalmente, una obstrucción, por ejemplo, no se va a eliminar normalmente, o porque hay un incremento de células inflamatorias, ¿ya? A ver, de acá, en las células, las enzimas pueden encontrarse en el líquido celular, o sea, en el citosol, o pueden estar adheridas a diferentes organelas, ¿no? Como las mitocondrias. Hay otras enzimas que son 100% citoplasmáticas, ¿ya? Eh, que y van a cumplir su función en los determinados órganos, pero eh, va a haber siempre un remanente en sangre, ¿no? Pero su función es a nivel del citoplasma, ¿ya? Por ejemplo, el lactato de hidrogenasa dentro del citosol o citoplasma. Otras en organela, ¿ya? Otras en citoplasma, otras dentro de la mitocondria, etcétera, ¿ya? Bueno, esto es lo que ya les dije anteriormente. Y bueno, hay enzimas que son diferentes, ¿ya? Tienen características físicas, químicas distintas, pero que su función es la misma, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, pueden ser secretadas en diferentes órganos. ¿No ves? ¿Se acuerdan de, otra vez volviendo al ejemplo, CPK, MB, CPK que se secreta en el corazón, otra en el cerebro, otra en el músculo cardíaco, ¿no ves? ¿Sí? Bueno, a ver, de acá, allá. Podemos denominar heteroenzimas, enzimas de función semejante, ¿ya? La lactato deshidrogenasa del hombre y del conejo son similares o tienen una función semejante con diferencias entre ellas, pero su acción es su función es semejante. Ahora, las enzimas plasmáticas se clasifican de acuerdo a Ucher en tres grandes grupos. Enzimas plasmoespecíficas, enzimas secretadas o exocitoenzimas y enzimas celulares o endocitoenzimas. Las plasmoespecíficas serían las enzimas que tienen su lugar de acción a nivel del plasma, ¿ya? Son sintetizadas en determinados tejidos, pero se vierten a la sangre activamente porque ahí es donde cumple su determinada función, ¿ya? Por ejemplo, el plasminógeno, lipoproteína lipasa, ¿ya? Hay otras que están sintetizadas fundamentalmente en el hepatocito, pueden ser activas en el plasma, ¿ya? Pero ahí nos indica cuando ya se eleva demasiado en grandes cantidades, que algo está mal, que algo ha pasado, ¿ya? Bueno, miren las específicas del plasma, ceruloplasmina, lipoproteína lipasa, pseudocolinesterosa, etc. Ahora, otras de secreción, amilasa pancreática, se secretan en el páncreas exócrino, pero su función, ¿dónde se eleva? ¿Dónde va a llevarse a cabo? A nivel del intestino, ¿no? Donde se necesita para la hidrólisis del almidón, romper enlaces glicosídicos al 4. ¿Ya? Ya sí. Otras son secretadas por glándulas o tejidos muy especializados, pero su lugar de acción no está ahí donde se secretan, sino en otras, ¿no? El ejemplo de la amilasa pancreática, que es secretada en el páncreas exócrino, pero junto con el jugo gástrico llega a nivel de la segunda porción del duodeno y ahí ejerce su función, ¿no? Ya. Y bueno, hay otras que se sintetizan al interior de la célula, pero su acción es al interior de la célula, no en el citoplasma. Bueno, hay varias de ellas. Ahora, ¿qué me indica cuando hay un aumento exagerado en el plasma sanguíneo? Que algún órgano donde se secreta esa enzima está dañado, pasa algo, ¿ya? Con ese órgano. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de esas enzimas. Eh, Voy a ir escribiendo una por una, ¿ya? Y acá, esto ya lo terminan de leer ustedes. Mm, Aquí, ¿ya? Entonces, las que tienen interés clínico en medicina, no, como les decía, son indispensables en el diagnóstico clínico porque la alteración de la actividad enzimática está asociada a un estado patológico, ¿ya? Entonces, son enzimas que se secretan en un determinado órgano al interior de la célula, tienen que cumplir una determinada función. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa que hoy vimos es una enzima oxidorreductasa, ¿no es? Que lo que hacía era que el lactato lo oxidaba a piruvato y esos hidrógenos que sustrae del lactato lo pasa al NAD y el NAD queda reducido. No sé si se acuerdan, hoy pasé, el miércoles pasé con el F y ayer pasé con el grupo A. Cuando se encuentra elevada, entonces me está indicando que algún órgano está fallando, ¿no? ¿Ok? Bueno.
Hay isoenzimas, ¿no? Que tienen la misma estructura, perdón, tienen la misma función biológica, pero su estructura es diferente, pero su acción es la misma. Entonces son secretadas en diferentes tejidos, pero su acción es la misma, ¿ya? Bueno, ahora podemos clasificar las enzimas en función del tejido donde son secretadas, el compartimiento celular donde actúan y en el momento concreto del desarrollo del individuo que se forma, ¿ya? Por ejemplo, el lactato de hidrogenasa presenta 5 enzimas distintas, ¿no? En diferentes órganos y tejidos. Son diferentes estructuralmente, pero su acción es la misma, que es la oxidorreducción, una deshidrogenasa. ¿No es? Sí, esa enzima, y hay varias unidades, ¿no? Está la lactato de hidrogenasa 1 en el corazón, la 2 igual, la lactato de hidrogenasa 3 en riñón pulmón, la 4 en hígado y la 5 también en hígado, ¿ya? Esta generalmente no es un medidor muy específico, ¿ya? En último caso se la utilizaría porque como se secreta en tantos órganos, entonces no es un medidor específico. En el caso de la creatinfosfoquinasa, hay 3 isoenzimas, así con estas, ¿no? La BB, que es predominantemente en cerebro, MB en músculo cardíaco y la MM en músculo esquelético. Entonces, en un infarto agudo de miocardio, generalmente se puede medir la CPK total o sea, parte de esa, sí o sí la MB, ya que es específica de músculo cardíaco. Y junto entonces con la clínica, que sería un dolor precordial que el paciente presenta, un dolor que se irradia, opresivo, con sensación a muerte que tiene el paciente, entonces ahí se puede no solo medir esta enzima, sino también mioglobina, la troponina, etcétera. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, las enzimas que se utilizan en el diagnóstico son enzimas intracelulares cuya concentración en el plasma es muy baja, normalmente, ¿ya? La presencia de niveles elevados de enzimas en el suero, o sea, en nuestro plasma sanguíneo, nos está indicando que hubo una lesión, muerte celular, una inflamación, o algo pasó en el órgano donde generalmente se secreta esa enzima, ¿ya? Ahora, la cantidad de actividad enzimática medible depende de su liberación al medio, la estabilidad de la enzima y de la velocidad de su eliminación. Por ejemplo, si una enzima tiene su vida media de 24 horas, no puedo medirla después de 48, ¿no? Porque seguro va a estar baja y ya no me va a servir. Entonces tendría que medirla dentro de esa hora. Ahora, si además sus niveles o sus picos altos lo alcanza a las 6 horas, entonces lo mejor es que lo mida eso, ¿no? Esa determinada, en esas 6 horas, porque va a estar elevado, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entre las más importantes, bueno, hay varias. Todas estas las han visto con su compañero, les han explicado. Ahora vamos a hacer solamente un pequeño repasito, ¿ya? Entre esas tenemos la alanina aminotransferasa, pactato aminotransferasa. Estas generalmente le decimos transaminasa. ¿Se acuerdan? Estaban en el grupo 2, ¿no? En la clase 2, porque son transferasas. La creatinfosfoquinasa, fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, gamma-glutamil transpeptidasa, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, importante la medición. Amilasa pancreática, lipasa pancreática, ¿ya? Lactato de hidrogenasa también, ¿ya? La alanina aminotransferasa también es denominada eh, GPT o TGP, es lo mismo, se denomina transaminasa glutámico pirúvica.
Su función es que cataliza la transferencia del alanina al ácido alfa-cetoglutarato, y aquí para llegar a formar ácido, formando piruvato y ácido glutano. Entonces, lo que transfiere es el grupo amino, ¿no? De la alanina al ácido alfa-cetoglutarato, lo que transfiere es el grupo amino. Es lo mismo que el aspartato, ¿ya? Su localización es el citoplasma. Valor de referencia es menor a 35 unidades internacionales por litro. Y bueno, se aumenta en shock, en hepatitis, pero ese aumento no es de 2, 3 veces, puede aumentarse 100 veces más, 200, 300, 1000 veces más, elevadísimo. Por ejemplo, puede verse valores de 2000, 3000, cuando es menor a 35, ¿ya? Entonces hay un aumento importante o elevado en hepatitis y en shock. Hay un aumento moderado en cirrosis hepática, mononucleosis, en ictericia también. Ahora, ¿en qué caso es importante medir la alaninoaminotransferasa? En un daño hepático como tal, y junto con la fosfatasa alcalina o en obstrucción. Daño hepático. ¿Sí, no, la fosfatasa alcalina en obstrucciones, ¿no es? ¿Sí? Ok. Mira, esta es la distribución. Puede haber en varios lugares, pero donde es más importante es en el tejido hepático, ¿ya? ¿No ves en ictericia? Bueno, aquí es una de las donde se nota bastante, ¿no? No solamente miren en la parte de la cara, sino en la conjuntiva donde más se me está indicando que hay un daño hepático, por eso hay un aumento. Aquí conjunto con, con el incremento de la enzima, de seguro que va a estar aumentado la bilirrubina, ¿no? Pero bueno, la bilirrubina no es un pigmento, no es una enzima, así que, pero acá también se tiene que medir la enzima. La hepatitis, esta se eleva bastante. La aspartato aminotransferasa cataliza la transferencia del grupo del amino, ¿se acuerdan? Del ácido aspartico al ácido alfa-cetoglutárico para formar oxaloacetato y el ácido glutano. Eso es lo que está transfiriendo el grupo amino. Y ahí dice, ¿no? Aspartato, amino, está transfiriendo el grupo amino, transferasa. Se localiza en el citoplasma y también en la mitocondria de la célula, principalmente, bueno, en varios tejidos, principalmente hígado. ¿eh? También su valor de referencia es menor a 35 unidades, unidades internacionales por litro, y se aumenta varias veces más su valor en hepatitis, traumatismo, infarto al miocardio, pero bueno, esto ya no es un marcador específico, pero sí del tejido hepático. Puede haber un aumento moderado en cirrosis, mononucleosis, ictericia y hemólisis. Entonces, cuando ya hay una destrucción, la cirrosis no solo es por alcoholismo, eh, un hígado graso puede llevar a una cirrosis hepática. ¿Ya? La creatinfosfoquinasa o la creatinsinasa, esta enzima es importante para la contracción muscular
y su acción es que transfiere el fosfato de la fosfocreatina al ADP para formar ATP. Esa es su función. Entonces, una sintetasa, ¿no? Porque sí o sí lo que necesita se va a formar ATP. ¿Ya? Su localización se encuentra en el citoplasma y mitocondria de varios, de varios tejidos, pero nosotros la utilizamos, la medimos más para el infarto agudo del miocardio. Y esta es la isoenzima, la MB. ¿Ya? Entonces, hay dos valores. La CPK total, que esa tiene que ser menor a 150 unidades internacionales litro, y la CPK, esta fracción, CPK2 o MB. Esta tiene que ser menor o igual a 25 unidades internacionales por litro. Se aumenta en infarto agudo de miocardio, ese es un aumento importante, principalmente esta fracción, ¿no? CPK-MB. Y hay un aumento moderado en otro tipo de enfermedades musculares, distrofia muscular, en el ACV, en el accidente cerebrovascular, ¿no? ¿No? Esquelético, cerebro, miocardio, y esta sería la fracción MB. Es los tres lugares donde más se sintetiza. Entonces, eh, puede ser en una, primero la formación de un trombo evita el flujo, la llegada de sangre, la isquemia, no llega, ¿no? Sangre. Después, posterior necrosis y luego el infarto, ¿no? Ya con la clínica. Aquí lo que está mostrando es que el paciente tiene un dolor tipo opresivo con sensación a muerte, ¿no? La fosfatasa alcalina es una metaloenzima que cataliza la hidrólisis de diferentes ésteres de fosfato. Requiere de un pH alcalino y varios cofactores como zinc, magnesio. Está asociada a membrana y su valor de referencia es entre 30 a 120 unidades internacionales litro. Se aumenta un aumento importante en ictericia. ¿Se acuerda que le di? En obstrucciones, ¿no? Ictericias obstructivas, colelitiasis, coledocolitiasis, displasia, etc. En varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en obstrucciones, ¿no? Importante. Las colelitiasis también. Claro que tiene que haber una clínica, ¿no? Determinada. La fosfatasa ácida es una enzima hidrolítica que cataliza la hidrólisis de ésteres del ácido fosfórico y requiere un pH de entre 4,7 a 5,5. Cambio la alcalina, un pH entre 9,5 más o menos, para cumplir su función. La fosfatasa ácida se puede encontrar en casi todos los tejidos del organismo, ¿ya? Pero importante el nivel de la próstata, ¿ya? Entonces ahí la fosfatasa ácida prostática. Este es un auxiliar valioso, muy valioso en el diagnóstico precoz de cáncer de próstata o de la hiperplasia prostática benigna también, ¿ya? Los valores de referencia de la total, la fosfatasa ácida total menor a 9 unidades internacionales litro y de la fosfatasa ácida prostática menor a 3,5. Se aumenta de forma importante la fosfatasa ácida total en algunas enfermedades hematológicas como leucemia, trombocitopenia idiopática, enfermedad de Payet, carcinoma, etc. Y la fosfatasa ácida prostática está en cáncer prostático, esta, ¿no? Que es más común la hipertrofia prostática benigna en los varones, ¿no? Más en la próstata que en otros lugares donde se encuentra.
Aquí, bueno, muestra una hiperplasia de la glándula prostática, ¿no? Obstruye la uretra y no deja el paso de la orina. Entonces el paciente no puede orinar adecuadamente, a veces hay orina hasta con sangre, disminuye dolor, bastante. La lactato deshidrogenasa es una enzima, como les decía, oxidorreductasa que cataliza la reacción donde el lactato es oxidado a piruvato y esos hidrógenos que la enzima saca del lactato los capta el napro, quedan a reducir. Se localiza en el citoplasma y hay 5 isoenzimas, bueno, inclusive hasta 6 en testículo e hígado, pero más conocidas son estas 5. Y no son marcadores específicos porque en realidad funciona en todos varios lugares, ¿ya? Es inespecífico, ¿no? Son varios. Valores de referencia entre 50 a 150 unidades internacionales litro y hay un aumento importante en el infarto del miocardio, pero recién se eleva entre las 12 y 24 horas después de que se ha producido el infarto y alcanza el pico máximo entre 48 y 72 horas y está elevado por harto tiempo. Entonces, no sería un marcador específico. Si quizás el paciente no lo han llevado a tiempo, después de horas para ver el comportamiento, quizás ahí ya no se puede, pero marcadores más específicos del infarto, la mioglobina, la troponina, ¿no? Marcadores más específicos, la CPK inclusive. Bueno, bueno, entonces en el líquido cefalorraquídeo puede aumentar marcadamente su valor cuando hay una meningitis bacteriana de la lactato de hidrogenasa. ¿Mm? Es que en varios órganos se secreta. Puede ser un marcador en la meningitis, ¿no? La gamma-glutamil transpeptidasa, esta enzima cataliza la transferencia de grupos glutamil de carbonos terminales de unos péptidos a otros aminoácidos. Esta enzima es importante en el metabolismo del glutatión y la absorción de aminoácidos y en la antioxidación también de varios compuestos químicos. Se localiza en membrana y citoplasma. Su aumento es importante en hepatitis de tipo viral, obstrucción biliar, metastasis hepática, y como les decía, en enfermedad alcohólica, ¿no? Esto es lo que más se solicita, la gamma-glutamina transferidasa. El alcoholismo, mononucleosis infecciosa. La amilasa junto con la lipasa son marcadores de una pancreatitis aguda, ambas, ¿ya? Juntas. La enzima producida en el páncreas exócrino, también la tialina amilasa salival en las glándulas salivales, y ambas lo que hacen es romper enlaces glicosídicos al 1,4, ¿no? Del almidón, del glucógeno. Se localiza en el páncreas, en hígado, intestino delgado, igual, pero la mayor producción en páncreas. El valor de referencia es menor a 120 unidades amilolíticas por decilitro. Y bueno, se eleva en la pancreatitis aguda, pero se eleva, mire, eh, prácticamente más de 3 veces y mucho más. 12.000, estamos hablando de 1.000 veces casi, ¿no? El agudo puede elevarse. De la pancreatitis crónica. La parotiditis no tiene que ser la, la amilasa salival, ¿no? Para la parotiditis.
Entonces, primero, no se olviden, tienen que ver los signos y síntomas clínicos del paciente. Característica es un dolor que no le deja tener una posición adecuada al paciente. El paciente tiene una cara álgida, un dolor, no puede, no hay una posición que lo haga sentir calma al paciente, ¿ya? Y ese dolor se irradia en mi cinturón, como si fuera un cinturón hacia atrás, ¿ya? Es un dolor que no lo deja tener una posición. De transpirar, paciente, tener náusea, bueno, ¿ya? Puede iniciar en epigastrio si irradia en mi cinturón, puede haber náuseas, vómito, un dolor, un dolor muy agudo, ¿ya? Las lipasas también son hidrolasas. ¿Se acuerdan? Estaba en la clasificación 3, escinden uniones de los triacilgliceroles, y entonces de los lípidos, en otras palabras, ¿no? Ahora, la determinación de la lipasa junto con la amilasa es útil para el diagnóstico y tratamiento de patologías del páncreas. Entre esas, la pancreatitis aguda, obstrucción del conducto pancreático, etc. Está igual que la amilasa se produce en el páncreas exócrino y en pequeñas cantidades en las glándulas salivales y mucosas gástricas, intestinales y pulmonares. Su valor de referencia entre 13 a 60 unidades internacionales por litro y se aumenta de forma importante en la pancreatitis aguda en obstrucción del conducto pancreático. Se aumenta moderadamente en pancreatitis crónica. Entonces, mejor si en una pancreatitis aguda se solicitan ambas enzimas. Y además, pues una radiografía de abdomen, ¿no? Bueno, aquí, bueno, la parte clínica, ¿no? Pero el dolor, ¿no? Un dolor irradiado en mi cinturón. Hasta ahí hemos visto las principales enzimas de interés clínico. Ustedes pueden complementarlo con lo que han avanzado en práctica, las exposiciones, tanto eh, aquí pueden verlo en enzimas de interés clínico general, que han visto todas las que yo les estoy mostrando, enzimas del perfil cardíaco, hepático también, ahí ya complemento. No sé si tienen dudas para que me pregunten. ¿Mm? El siguiente viernes, la siguiente semana, no solo viernes, ¿no? La siguiente semana avanzamos ácidos nucleicos, tenemos que concluir, cosa de que nos queden 2 semanas o avanzamos para el tercer parcial, o repasamos, ya vemos, pero la siguiente semana tenemos que terminar para que queden libres ustedes eh, para no estar así a tropezones avanzando para el parcial y el examen práctico. El práctico ya tienen todo. Para el parcial solo nos faltaría un tema que es ácido nucleico. Es un tema más corto, mucho más corto que este, así que en una clase se puede terminar si es que avanzo rápido. En caso que no, pues tenemos el viernes también en la noche para concluir el tema y ya podemos tener las otras 2 semanas antes del parcial para poder repasar, ¿no? Ya hablamos en clases presenciales entonces. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas, se cuidan, que tengan buenas noches, buen fin de semana, pónganse a estudiar, jóvenes y señoritas, por favor, ¿ya? No dejen para el final todo, que se va acumulando, ¿ya? Bueno, hasta Doctora, luego. Sí, sí, el grupo dígame. hemoglobina del libro de Botero lo estudiamos.